Buenas noches, bienvenidos a Foro 1. Hoy es jueves 16 de abril de 2015. En nombre del equipo de TVX les doy la bienvenida a esta mesa para el análisis y el pensamiento crítico. Esta noche vamos a hablar sobre la política exterior de El Salvador y desde ya quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros esta noche el canciller de la República, Hugo Martínez. Bienvenido a la mesa de Foro 1, señor canciller. Muchas gracias, es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos a ustedes de nuevo y recuerden que pueden participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Bueno, hay algunos sucesos que ponen la atención particularmente sobre la política exterior de El Salvador. Recordamos que este 10 y 11 de abril los jefes de Estado y Gobierno de las Américas se han reunido en la ciudad de Panamá con motivo de la 7ª Cumbre de las Américas. Esta cumbre se realiza cada 3 años. También a principios de esta semana, los cancilleres de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se han reunido en nuestro país. Tenemos en cuenta también el contexto político regional, en particular las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y queremos hablar sobre la postura de nuestro país en estos eventos. Canciller, para iniciar queremos reflexionar como una introducción general sobre la concepción que tiene El Salvador de sus relaciones en el mundo. ¿Cuáles son los intereses prioritarios de El Salvador en su política de relaciones internacionales? Desde nuestra primera gestión, en el periodo pasado, dijimos que la política exterior se basa fundamentalmente en el interés superior del Estado salvadoreño y por lo tanto de sus habitantes, de las personas, de la gente en El Salvador. Y por esa razón acuñamos la definición de nuestra política exterior como una política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, y en función de los intereses supremos del Estado salvadoreño. Esa posición ha sido invariable durante el primer periodo que estuve como canciller y es la misma posición que se mantiene en este segundo periodo que ostento el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Bien, entonces la concepción de la política de relaciones exteriores de El Salvador, como se nos decía, abierta al mundo, sin sesgos ideológicos y ante todo buscando el desarrollo del Estado salvadoreño. Bien, en función de estas prioridades, ¿cuál es la capacidad de incidencia de El Salvador en el mundo y cómo maximizar la capacidad de incidencia que tiene nuestro país precisamente en este contexto? A partir de esta postura, El Salvador ha ido ganando cada vez más respeto en el contexto internacional. No se necesita ser un país grande en extensión territorial para tener más respeto, sino que es fundamental tener una posición propia como El Salvador, no aparecer alineados con bloques en el contexto internacional, sino más bien que cada vez nuestra posición dependa de qué le conviene más a El Salvador, qué le conviene más a nuestros ciudadanos y por supuesto de valores universales que compartimos como la paz, la democracia, la seguridad, los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, que son principios ya casi históricos, clásicos, rectores de una política exterior de un Estado que se basa en el respeto a esos valores y a esos principios internacionalmente aceptados. De manera pues que con esas posiciones nosotros hemos logrado llegar a tener una incidencia que se ha visto reflejada no solo en ganar a más países a esta posición política diplomática, sino también se ha visto reflejada en los momentos que El Salvador ha postulado candidaturas para organismos internacionales. Recién el año pasado fuimos electos para el Consejo de Derechos Humanos y El Salvador alcanzó la mayor votación de los países que fueron a una elección y que pidieron los votos de los demás países del concierto internacional para formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Eso te da una idea del respaldo internacional que tiene El Salvador al partir de esa posición de no alineamiento, de esa posición de una política exterior abierta al mundo.
Bien, canciller, algo muy importante de esta última respuesta que nos daba, dice, bueno, la incidencia no tiene que ver con la extensión territorial, sino con la capacidad de las naciones de tomar decisiones independientes, no alineadas a bloques, sino que respondan a los intereses de su país, a los intereses de su desarrollo. Y sabemos que precisamente un elemento muy importante para negociar y hacer valer estos intereses particulares son los funcionarios que precisamente deben llevar a cabo esta visión. Queremos hablar un poco sobre cómo se designa el cuerpo diplomático y consular para el caso de El Salvador y sobre todo qué tanto hemos avanzado en que las designaciones se hagan con criterios de mérito y alejándose de, por ejemplo, retribuciones o favores políticos, amiguismos, compadrazgos. Pues una de las primeras cosas que me propuse en el periodo anterior fue profesionalizar el servicio exterior salvadoreño. Para eso no solo definí estándares, sino también definí una herramienta para lograr esa profesionalización. Creamos el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática, el IESFOR, que tiene un rango de Instituto de Educación Superior especializada y que puede, por tanto, deliberar títulos de máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ya graduamos la primera promoción de másters en Diplomacia y Relaciones Internacionales y ahora mismo está cursando el segundo grupo, que es la segunda promoción, y que esperamos graduarla en un año de ahora en adelante, porque están como a mitad de su formación, que dura prácticamente 2 años. Así que al momento que dije que vamos a partir de cierto tiempo a comenzar a exigir que nuestros embajadores tengan un título de máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales u otras maestrías afines, a ese mismo momento creé la herramienta para formarlos, o sea, para que no haya excusa de que no siguen la formación. Ya hemos dado una promoción de maestría, no es necesario que se gradúen del IEFOR, pueden graduarse de cualquier otra universidad en el mundo, por supuesto que tenga los registros académicos, y a partir de cierto momento voy a comenzar a exigir que para ser embajador debe tenerse un título de máster. ¿Cuántos representantes a nivel de embajadores y personal consular tenemos alrededor del mundo? Tenemos alrededor de 40 representaciones diplomáticas y un tanto similar de representaciones consulares. Por supuesto que hay en algunas embajadas no un cónsul propiamente dicho, sino un encargado de asuntos consulares, pero si incluyéramos a todos esos, pues hablaríamos de un poco más de 70 representaciones consulares, de las cuales solamente en Estados Unidos hay 17, y lo cual es explicable debido a la cantidad de población salvadoreña que tenemos en los Estados Unidos. Bien, entonces con este personal se iniciará un proceso de exigencia que esté basado en méritos académicos y profesionales. Exactamente. ¿En qué plazo se iniciará este proceso? Yo creo, como te decía, que ya hemos dado un periodo con la primera maestría y la segunda maestría que se gradúe suficiente como para que la gente se ponga al día. Ya a partir de la graduación de la segunda maestría podemos hacer exigible ese criterio de que haya un nivel de maestría para ostentar el cargo de embajador o embajadora. Entonces vamos a ir gradualmente. Hay que tomar en cuenta que en esa parte desafortunadamente comenzamos casi de cero. Sí existía un incipiente sistema de escalafón diplomático, pero que realmente era muy discrecional y la mayoría de embajadores eran embajadores políticos. No quiero decir que en este momento no hay embajadores que vienen más de una formación política, pero aún a ellos se les exigirá este criterio de un título de máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales o carreras afines. Bien, vamos a tener que hacer una pausa. Esta noche en la mesa de Foro 1, nuestra mesa para el análisis y el pensamiento crítico, estamos conversando con el canciller Hugo Martínez. Cuando regresemos hablaremos de la 7ª Cumbre de las Américas y de la política de relaciones internacionales en el hemisferio. Ya regresamos. El
El 10 y 11 de abril de 2015, en la ciudad de Panamá, los jefes de Estado de los países americanos se reunieron, ya lo decíamos, en Panamá para celebrar la 7ª Cumbre de las Américas. Esta noche en Foro 1 estamos conversando con el canciller de la República, Hugo Martínez, y queremos también hablar precisamente del evento de la Cumbre de las Américas. ¿Cuáles eran los temas que El Salvador llevaba en su agenda para presentar en la cumbre? Es importante decir que la cumbre se viene trabajando desde hace más de 6 meses y como país llevamos varias posiciones a nivel técnico que fueron evidentemente bajo lineamientos del presidente y que fueron los temas que el presidente también levantó ya en su discurso en la cumbre. Por supuesto que la cumbre estaba referido al tema de la prosperidad con equidad en las Américas y el presidente planteó entonces que era importante proponerse metas en los temas de inclusión social, de una búsqueda de mayor equidad, pero también en los temas de educación, en los temas de seguridad, en los temas de diversificación de la matriz energética, que fueron temas centrales de la discusión previa en la preparación de la Cumbre de las Américas y que fueron los mandatos principales que surgieron de la cumbre en esos campos, ¿no? En seguridad, en educación, en diversificación de la matriz energética y en general en equidad a través de programas sociales en el continente. Un asunto fundamental que fue planteado no solamente por el presidente, sino también por otros presidentes, es cómo acuñamos el proceso de solidaridad entre los diferentes pueblos y gobiernos de las Américas para garantizar que incluso esas desigualdades que no solo existen al interior de los países, sino que existen también entre países, puedan irse disminuyendo de manera que generemos más oportunidades a la población, en este caso del continente. Y esa es una apuesta fundamental que se planteó la cumbre y es algo que nosotros no solamente suscribimos, sino que también por lo que hemos estado luchando y propugnando en los diferentes espacios donde se discutieron previamente los puntos que iban a acuñarse como mandatos de la cumbre a los ministros de las carteras respectivas, pero también a las instancias multilaterales del continente, como la OEA, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que estos mandatos están siendo trasladados a cada una de estas instancias para su implementación. Canciller, sabemos que en el marco de la cumbre también los presidentes del Triángulo Norte de la región centroamericana, Honduras, Guatemala y nuestro país, El Salvador, se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para discutir y conversar sobre el tema de Alianza de la Prosperidad. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo ve el proceso Alianza de la Prosperidad? Es importante decir que además de la reunión con el presidente Obama, los presidentes hablaron en conjunto en el foro empresarial y se reunieron también con el congresista Duncan, que es el presidente del subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos, que se acompañó por el líder de la minoría, que era antes el presidente del subcomité, Eliot Engels, y otros 6 congresistas norteamericanos. ¿Por qué todas estas reuniones? Bueno, porque estamos en un proceso de pedir apoyo para la implementación de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, un plan novedoso en el cual se han comprometido los 3 países y que busca atacar las causas estructurales de la migración a través de 4 pilares de intervención. Un pilar de intervención en mejorar el clima la seguridad, un segundo pilar de intervención en mejorar el clima de negocios y el emprendedurismo, un tercer pilar de intervención que es la inversión en capital humano, en formar y capacitar nuestro recurso humano, y un cuarto pilar de intervención que está referido a los temas del fortalecimiento institucional. Estos 4 pilares han llevado a desarrollar un plan con metas y acciones concretas para los próximos años y han llevado también que debido a la forma en que fue planteado, el gobierno de los Estados Unidos decidiera apoyar directamente este plan y por esta razón el presidente Obama ha solicitado $1.000 millones al Congreso para cubrir una parte del financiamiento de este plan. Otra parte del financiamiento de este plan lo cubren los países,
otra parte esperamos que lo haga el sector privado y por eso fueron importantes estas reuniones, bueno, con el presidente Obama para seguir acuñando el compromiso, con los congresistas que son los que van a decidir sobre la ratificación de esos recursos y con el sector privado para invitarlos a invertir en los países del Triángulo Norte en el marco de esta Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Bien, $1.000 millones entonces estarían integrando el compromiso del gobierno de Estados Unidos en el apoyo al programa Alianza para la Prosperidad. Sí, para el año fiscal 2015-2016 y nosotros esperaríamos que si todo va bien, por lo menos se haga una solicitud similar para 2 años fiscales más. Bien, ¿cuál es el compromiso financiero que asumen también los países de la región en el marco de la alianza? Los países de la región han asumido el compromiso de reorientar y focalizar recursos que tienen previstos para los próximos 3 hasta los próximos 5 años en aquellas áreas de mayor incidencia o de mayor origen de la población migrante, y en aquellas áreas también donde hay mayores problemas de seguridad. En realidad, yo no quiero manejar una cifra global de ese presupuesto, pero quiero decir que las relaciones de las aportaciones nacionales de los países, sumadas las aportaciones de los 3, junto con las aportaciones que estamos pidiendo a la cooperación internacional, estarían llevándose en una proporción de 80-20, es decir, que el 80% normalmente son recursos que ya están invirtiendo o que van a invertir los países del Triángulo Norte, y un 20% es el llamado que estamos haciendo a la cooperación internacional, no solamente a los Estados Unidos, sino también a la Unión Europea, a otros países individuales y a otros bloques. Bien, canciller, bueno, hablando ya de Alianza para la Prosperidad, quiero que comentemos un poco sobre las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, que se refería particularmente a la recolección de firmas en la que participaron miembros del FMLN para pedirle al presidente Barack Obama derogar una orden ejecutiva que declararía emergencia nacional por la amenaza que, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, representa a su seguridad la situación en Venezuela. Sobre esto, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, ya lo decíamos, Mari Carmen Aponte, decía que este tipo de mensajes hacen más dura la tarea de buscar en el Congreso los fondos precisamente en el tema de Alianza para la Prosperidad. ¿Cuál es su posición frente a estas declaraciones y teniendo en cuenta que cuando la embajadora de Estados Unidos las hace, hay alta incidencia en los medios de comunicación, la cobertura de medios de comunicación masivos? Lo primero que puedo decirte es que para discutir los asuntos bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador tenemos nuestros propios canales, y en esos canales discutiremos cualquier asunto bilateral. Esa ha sido la norma y yo soy muy respetuoso de esa norma, de cómo nos comunicamos diplomáticamente, no solamente con los Estados Unidos, sino con los demás países del mundo. Lo segundo que puedo decirte es que el presidente Obama, allí mismo en la Cumbre de las Américas, nos ratificó el compromiso que tiene él con el Triángulo Norte para que esos $1.000 millones sean aprobados en el Congreso y que trabajemos juntos para esa aprobación. De tal manera que estamos trabajando no solo junto con la Embajada de Estados Unidos aquí, sino también con nuestra embajada en los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Departamento de Seguridad Nacional, con una serie de agencias del gobierno de los Estados Unidos para que estos recursos sean aprobados sin ningún problema y que los congresistas pues tengan a bien respaldar la solicitud que hizo el presidente Obama. Pero desde su posición como canciller, ¿es aceptable que la embajadora haga este tipo de declaraciones que al final suenan como condicionamientos? Pues nosotros nunca para la cooperación internacional hemos aceptado condicionamientos que comprometan al país fuera de los principios y de los valores que defendemos como país. Yo realmente, como te repito, los asuntos diplomáticos los discuto por la vía diplomática con cada uno de los países y no a través de los medios de comunicación.
Bien, bueno, si hablamos un poco ahora también, uno de los principios que usted mencionó cuando pedíamos o cuando le pedía que nos explicara un poco sobre la concepción de las relaciones internacionales para El Salvador era la importancia de manejar las relaciones internacionales sin sesgos ideológicos. Ahora, si hablamos de las relaciones Estados Unidos-Venezuela, que sabemos son tensas, ¿cómo en este caso se desideologizan las relaciones de nuestro país en un marco regional que parece muy sensible? Bueno, nosotros teníamos razón desde un primer momento cuando nos pronunciamos respecto a la situación entre Venezuela y Estados Unidos. La solución a todo este tipo de tensiones es el diálogo. Y fíjate que tan teníamos razón que el presidente Obama y el presidente Maduro se reunieron en el marco de la Cumbre de las Américas allá en Panamá. No quiero decir que ahí se resolvió todo, pero se dio un inicio de conversaciones entre ambos mandatarios. Así que si tú revisas nuestros posicionamientos oficiales, y ahí voy a otro punto, que cualquiera puede distinguir, creo yo, lo que es la política exterior del gobierno y del Estado salvadoreño y lo que es el posicionamiento de un partido, de una persona, que se da no solo en El Salvador, se da en los Estados Unidos también. Creo que si tú has seguido las noticias internacionales, hay congresistas que se han pronunciado en contra del diálogo entre el presidente Obama y Cuba, y el presidente Raúl Castro de Cuba. Y por eso vamos a decir que el presidente Obama va a dejar de tener esas conversaciones con Cuba. Pues yo no he visto que haya dejado, sino que más bien lo ha profundizado. En cualquier democracia se pueden oír opiniones diferentes de diferentes sectores de la sociedad. Pero nuestra Constitución es clara que la política exterior del Estado salvadoreño la define el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Por tanto, nosotros desde un primer momento nos posicionamos no solo respecto al caso Estados Unidos-Venezuela, sino al caso Estados Unidos-Cuba. Saludamos las conversaciones y el diálogo entre Estados Unidos y Cuba e hicimos un llamado para que otro tanto se realizara entre Estados Unidos y Venezuela, y hacemos votos para que ese principio de diálogo que se dio en el marco de la cumbre en Panamá pueda continuar a lo largo del tiempo hasta llegar a resultados como los que está teniendo Estados Unidos y Cuba. Bien, tenemos que hacer una pausa. Esta noche en Foro 1 estamos conversando con el canciller de la República, Hugo Martínez. Sus comentarios y opiniones, bienvenidos a través de redes sociales. Hablamos sobre política exterior de nuestro país, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Ya volvemos. Foro 1, el espacio para el debate y el pensamiento crítico de TVX. Esta noche estamos hablando sobre la política exterior de nuestro país, El Salvador, y conversamos con el canciller de la República, Hugo Martínez. Bueno, canciller, al inicio de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, El Salvador ingresó a Petrocaribe. ¿Cuál es nuestra posición precisamente en Petrocaribe y cuáles han sido los beneficios de esta adhesión? Nosotros formamos parte de varios mecanismos de cooperación. Uno de ellos es Petrocaribe. También, como sabes, somos observadores en la Alianza del Pacífico, y así hemos ido formando parte de aquellos mecanismos de cooperación que nosotros creemos que le pueden traer beneficios a nuestro país. Sin embargo, en el caso de Venezuela, el Banco Mundial indica que la contracción de la economía venezolana para este año será de un 5%. ¿Y entonces? ¿Será beneficioso en ese marco esta adhesión, en esta alianza con Petrocaribe? Petrocaribe no solo es Venezuela. Petrocaribe lo conforman más de 12 estados, donde está República Dominicana, está Guatemala, está Haití, están una serie de estados del Caribe también, y por supuesto que está Venezuela. De manera pues que reducir eso a la relación bilateral con Venezuela creo que no es lo más indicado. Por supuesto que tenemos una relación bilateral excelente con Venezuela, igual que la tenemos con Estados Unidos, y creemos que hay mecanismos de cooperación que no solo tienen que ver con los recursos financieros, sino también tienen que ver con los esquemas de cooperación sur-sur, donde se comparten experiencias, donde vienen técnicos de esos países, donde van técnicos de nuestros países
a compartir las mejores prácticas que se puedan compartir con esos países de los espacios de cooperación como Petrocaribe. Además, hay recursos dentro del marco de los programas de responsabilidad social empresarial que tienen algunas empresas que forman parte de Petrocaribe que pueden ser aprovechados para proyectos de inversión social, en este caso de El Salvador. Si tú vas, por ejemplo, a Belmopan en Belice, vas a poder observar que la reestructuración del centro y de las calles principales del centro de Belmopan se han hecho gracias a un programa de cooperación que el gobierno de Belice impulsa con Petrocaribe. Si vas a ver los programas habitacionales que tiene República Dominicana, también son programas habitacionales que se han impulsado con recursos de los fondos de cooperación que se tienen en el marco de Petrocaribe. Así que nosotros decidimos formar parte para acceder a esos programas de cooperación, que no solamente son programas de recursos financieros, sino que son programas, como te decía, de cooperación técnica en el marco de la cooperación sur-sur, y que el caso de la cooperación de El Salvador, de cómo El Salvador durante los últimos 6 años ha enfocado el tema de cooperación, es un caso reconocido a nivel internacional. En el periodo pasado triplicamos la cooperación financiera no reembolsable que se recibía en época de vacas flacas, no en época de crisis financiera internacional. Y en lo que va de este periodo, en los primeros 6 meses de la gestión del presidente Sánchez Serén, cerramos con $600 millones de cooperación no reembolsable, lo que significa un promedio de $100 millones mensuales. ¿Quién es el mayor socio en términos de cooperación? ¿Cómo logramos eso? Lo logramos precisamente, primero, con ese posicionamiento de una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Y segundo, buscando cooperación en los socios históricos, en los socios estratégicos tradicionales, pero también en otros socios. Yo te puedo decir que los principales socios son, por supuesto, la Unión Europea, Estados Unidos, el bloque asiático, pero también estamos buscando cooperación en los países nórdicos, tratando de recuperar cooperaciones que existieron en un tiempo aquí en el país. Estamos buscando cooperación con Rusia, con India, con los países de Sudamérica, y todo eso, aunque sean aportaciones modestas, si las vamos sumando, se traducen en el éxito que hemos tenido en la gestión de la cooperación en los últimos años. Bien, bueno, estamos hablando de política exterior e indudablemente no podemos hablar de este tema si no hablamos también de migración y la situación de los salvadoreños en El Salvador. Hablando de este tema, queremos poner sobre la mesa cuáles son los campos de acción en los que el Estado salvadoreño debe actuar para garantizar y defender los derechos de los ciudadanos que, por ejemplo, viajan sin documentos a Estados Unidos. Particularmente hablemos de los migrantes en tránsito en México. ¿Qué instrumentos tiene el Estado salvadoreño? ¿Qué instrumentos se han desarrollado para velar los derechos de este grupo de ciudadanos? Pues primero que hemos firmado acuerdos de protección de los derechos humanos de los migrantes con el gobierno mexicano. Sabemos que el gobierno mexicano realiza su esfuerzo, pero también sabemos la difícil situación que se atraviesa en algunas rutas de tránsito por México hacia los Estados Unidos. También hemos establecido un mecanismo directo entre la Subsecretaría de Gobernación de los Estados Unidos mexicanos y la viceministra de Salvadoreños en el exterior nuestro, para que en tiempo real compartan información y resuelvan problemas que se van presentando con nuestros migrantes. Nosotros hemos reforzado la red consular, sobre todo en el sur de México. Pasamos, si mal no recuerdo, de unas 3 o 4 representaciones consulares que se tenían cuando asumimos a unas 8 representaciones consulares, principalmente en el sur de México, que es donde se encuentran nuestros migrantes con los primeros problemas. Claro, si tú me dices, ¿hay una situación ideal para nuestros migrantes indocumentados? Por supuesto que no la hay. Siempre se requiere que sigamos haciendo mayores sacrificios. En este momento, la viceministra Magarín está haciendo la llamada ruta del migrante, está transitando por los principales
rutas que nuestros migrantes transitan hacia los Estados Unidos para constatar in situ y auxiliar in situ a nuestros compatriotas que están en la ruta en este momento y para traer nuevos elementos para la protección de nuestros compatriotas en esas rutas. Además, en la última visita presidencial que realizamos, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado, el presidente Peña Nieto y el presidente Sánchez Serén acordaron, o más bien el presidente Peña Nieto acordó concederle una tarjeta de turismo a los compatriotas que transiten o que circulen en los estados del sur de México. Eso para garantizar una movilidad de ellos con una documentación que les permita identificarse en los estados del sur de México. Ese proceso de emisión de la tarjeta se está comenzando a desarrollar y dentro de poco vamos a poder tener esa posibilidad en los estados del sur de México. Bien, canciller, hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de salvadoreños en el exterior y particularmente la situación de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Hacemos una pausa, sus comentarios, bienvenidos a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando con el canciller Hugo Martínez. Antes de irnos a la pausa, ya hablábamos de la situación de los migrantes y particularmente de los salvadoreños en el exterior. Canciller, sabemos que también crecen los números de los salvadoreños que regresan a nuestro país luego de un proceso de deportación. ¿Qué instrumentos o qué posibilidades de acción también tenemos para garantizar y defender los derechos de los ciudadanos que precisamente regresan deportados a nuestro país? En primer lugar, para nosotros es importante que se resuelva el estatus de nuestros compatriotas en los Estados Unidos y hemos estado abogando por eso y comprendemos los esfuerzos que el presidente Obama ha hecho. Y nosotros siempre hemos sostenido una política de doble carril, una política que apunta a medidas temporales como el TPS, pero también una política que apunta a una reforma migratoria integral, que es lo que ha planteado correctamente el presidente Obama. Desafortunadamente esa reforma migratoria integral no se ha dado. El Senado aprobó un documento de reforma migratoria integral en el periodo pasado, pero la Cámara Baja lo estancó. Mientras no se logre esa reforma migratoria integral, vamos a seguir insistiendo en las medidas temporales. Hemos culminado con éxito una nueva reinscripción de nuestros compatriotas en TPS y estamos orientando a nuestros compatriotas para que se acojan a otras medidas temporales. Ahora, cuando por ley Estados Unidos detiene a un compatriota indocumentado y lo tiene que deportar, estamos trabajando en el recibimiento adecuado para nuestros compatriotas. El recibimiento ahora es bastante bueno, pero tenemos que avanzar no solamente en recibirlos, sino en reinsertarlos. Y esa es la instrucción que nos ha dado el presidente de comenzar a impulsar programas de reinserción de los compatriotas que vienen deportados fundamentalmente de los Estados Unidos. Para eso era vital, en nuestro caso, tener información adecuada de nuestros compatriotas. Antes Estados Unidos no nos compartía la información de detalle de cada uno de ellos. Ahora nos comparte alguna información para determinar si estos compatriotas han tenido antecedentes criminales y por lo tanto debe dárseles un tratamiento diferenciado a los que el único delito, entre comillas, es estar en un país donde no tienen la documentación para permanecer en él. Entonces, estamos trabajando en unas propuestas de programas de reinserción en este primer momento a nivel piloto, para después, si tenemos éxito, implementarlo de manera más generalizada. Bien, canciller, cuando hablábamos precisamente de la situación de los salvadoreños que viven en el exterior, particularmente en Estados Unidos, usted decía, bueno, nosotros hemos trabajado medidas de doble carril. Primero, medidas temporales, es el caso de precisamente el TPS, y en el largo plazo, el alivio migratorio permanente, que sería la reforma migratoria. Bien, ¿cuáles son los escenarios o medidas de contingencia que tiene el gobierno de El Salvador en el caso de que el gobierno de Estados Unidos decidiera no dar una nueva prórroga al TPS? En primer lugar, ese es un escenario muy poco probable. Estamos ya por encima de la 10ª prórroga.
y esta prórroga que se acaba de aprobar es por 18 meses más. Así que es un escenario muy poco probable y eso es un asunto que hemos explicado. Pero depende poco de nosotros, es un tema más de decisión del gobierno estadounidense. Claro que sí, pero este TPS ha sido aprobado en una administración republicana y ha sido renovado en varias administraciones demócratas, en varias ocasiones en la administración del presidente Obama. De manera que no hay nada que nos indique en este momento que esta gracia temporal vaya a ser suspendida. Pero como me quieres llevar al terreno de lo hipotético, lo que te quiero decir es que hemos explicado, sobre todo cuando hemos abogado por la reforma migratoria integral, que sería materialmente imposible, primero para los Estados Unidos, tomar a más de 200,000 gentes, ponerlas en un avión y regresarlas a El Salvador. Y es materialmente imposible también para El Salvador absorber de golpe a una cantidad de personas en el mercado laboral, sin dejar de mencionar el arraigo que tienen muchas de estas personas allá, que ya tienen hijos, sus hijos son ciudadanos norteamericanos, etc. Sin embargo, lo que nosotros hemos planteado también es un escenario de programas de reinserción donde se le da prioridad a las personas que tienen más posibilidades de reinsertarse con algún oficio, una profesión que hayan coronado en los Estados Unidos y que pueda aportar al desarrollo económico. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos tomado nota del planteamiento que ya nos han hecho varios funcionarios desde el más alto nivel del presidente Obama de trabajar en un escenario de trabajadores temporales, valga la redundancia. Entendemos que tanto el Congreso como la administración Obama estarían abiertos a un programa de trabajadores temporales como el que ya hemos desarrollado de una manera muy incipiente con Canadá y que nos podría permitir que por ciertas temporadas, que pueden ser 6 meses, un año, y que se pueden repetir con cierta frecuencia, un grupo de compatriotas puedan ir a trabajar a los Estados Unidos y regresar a El Salvador, para aportar en rubros donde aportan siempre nuestros compatriotas en los Estados Unidos: agricultura, construcción y todo el tema alimenticio, restauración, etcétera. ¿Y cuáles son sus expectativas frente a lo que sería una medida de alivio mucho más sostenible como una reforma migratoria? Estados Unidos va a entrar ya a proceso electoral. Va a entrar el proceso electoral presidencial, acaban de terminar el proceso electoral legislativo. Nosotros seguimos creyendo que habrá una discusión de fondo en el Congreso sobre la reforma migratoria integral. Antes de que se termine el periodo del presidente Barack Obama. Bueno, es que si no hay una discusión de fondo, como tú recordarás, el presidente Obama ya tomó una decisión de ejecutar una medida que él ha llamado el acto de acción diferida, que va a venir a beneficiar a entre 4 y 5 millones de personas indocumentadas que viven y trabajan en los Estados Unidos, de un total de unos 11 millones. Hay sectores norteamericanos, sectores del Congreso que no están de acuerdo con esa medida y que incluso han tratado de impedirla, pero la administración Obama ha caminado hacia buen puerto con esa medida. Entonces, o aceptan la implementación de esa medida o buscan una solución integral, de manera que nosotros creemos que el debate migratorio va a estar presente y esperamos que haya la suficiente sensibilidad al problema para darle una solución definitiva y no una solución temporal. Bien, ¿cuál es la estrategia también para vincular a la diáspora salvadoreña con el proceso de desarrollo nacional? ¿Qué acciones se han implementado y cuáles han sido sus resultados? Tenemos acciones que venimos desarrollando desde el periodo pasado que queremos extenderlas, ¿no? Junto con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, el FIDL, y con muchas de las alcaldías de diferentes municipios a lo largo y ancho del país, gobernadas por diferentes partidos, se estableció como una especie de banco de proyectos que las municipalidades están por invertir. Y lo que más
ha funcionado es que los compatriotas quieren invertir en su lugar de origen, no en El Salvador en general, sino en Chirilagua, en los municipios de origen de donde nacieron, de donde surgieron sus familias. Y ese proceso está funcionando, no a los ritmos tan rápidos que quisiéramos, pero sí está funcionando y además de ello tenemos proyectos específicos, una planta de pasteurización de leche, tenemos unos proyectos que son muy pequeños pero que sirven para reinsertar a mujeres jefas de hogar en el campo, de granjas, de avicultura, que esos proyectos, el capital semilla fue invertido por compatriotas en el exterior. Y luego tenemos compatriotas que están asociados con multilatinas o con multinacionales que están tratando de invertir también en el país y que nosotros lo estamos apoyando. Bueno, hacemos una pausa en Foro 1. En este último bloque hemos estado hablando sobre la situación de los salvadoreños que viven en Estados Unidos y el canciller finalizaba explicándonos de los procesos de vinculación y de las actividades específicas precisamente para que salvadoreños que viven en Estados Unidos, la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, participe también de procesos de inversión en el desarrollo local. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con Foro 1. Política exterior, el tema de esta noche en Foro 1. Este es nuestro último bloque y hemos estado conversando con el canciller Hugo Martínez. Bueno, canciller, tengo algunas preguntas y no lo puedo dejar ir si no las terminamos discutiendo. Primero, hablemos sobre el caso del coronel Inocente Montano. Sabemos que la Audiencia Nacional Española tiene un proceso particular donde pide la extradición hacia Madrid, hacia España, porque está acusado, está implicado en el caso de los jesuitas. La pregunta específica es el caso del asesinato de los jesuitas en nuestro país. Estados Unidos ha consultado ya a El Salvador sobre el proceso de extradición y es que sabemos que no hay obligación de que se haga ese proceso de consulta, pero puede hacerse ese proceso. ¿Se ha hecho ya? No. Y este es un asunto desde el punto de vista del derecho entre los Estados Unidos y España, o más bien entre España y Estados Unidos, el país que solicita la extradición de una persona que está residiendo en los Estados Unidos. A nosotros lo que nos corresponde es velar por los derechos humanos y que se cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes para con esta persona. Y nosotros siempre hemos dicho que independientemente de la naturaleza de la persona, nosotros por ley vamos a velar porque se les cumplan escrupulosamente sus derechos y eso es lo que vamos a hacer. Pero el tratamiento y la decisión es un asunto que se está ventilando entre España y los Estados Unidos. Bien, otro tema que tenemos también sobre la mesa es la integración del Triángulo del Norte, particularmente en temas narcotráfico y seguridad. ¿Cómo avanza el proceso de integración? Sabemos, estamos hablando ya en los primeros bloques, particularmente sobre la propuesta de Alianza para la Prosperidad, pero también en términos de negociaciones entre los países, ¿qué logros y avances destacados podemos señalar? Pues nosotros estamos compartiendo información, capturas de miembros de pandillas, de narcotraficantes se han dado en la medida que El Salvador, Guatemala y Honduras comparten información. Estamos también revisando nuestros mecanismos en la frontera y Honduras y Guatemala están tratando de ir más allá en un acuerdo de unión aduanera que le permita superar los pasos fronterizos que tienen entre Honduras y Guatemala. Nosotros hemos designado un comisionado presidencial para asuntos fronterizos y las dos funciones claves que él tiene son la fluidez y la seguridad en las fronteras, que cualquiera podría plantearlo como una contradicción, pero nosotros somos convencidos que se puede garantizar que haya fluidez en las fronteras, que no se interrumpan las circulaciones y al mismo tiempo a través de mecanismos modernos garantizar la seguridad en las fronteras. Así que estamos avanzando, hemos formado un grupo de alto nivel también de seguridad con el gobierno de México porque la amenaza del crimen organizado no solo es en el Triángulo Norte, es también en otros vecinos y por lo tanto se está trabajando coordinadamente
entre el Triángulo Norte y con otros países de Mesoamérica, vamos a llamarlo así. Bien, en tema narcotráfico particularmente, ¿hay acuerdos, hay avances específicos? Y como usted lo decía, no es un tema nada más del Triángulo Norte, sino que implica también la vinculación de México, por ejemplo. Sí, y de los Estados Unidos. Tenemos Unidos. una estrategia de seguridad centroamericana que tiene algunos componentes de combate al delito, pero tiene componentes también de prevención, de rehabilitación, reinserción, y hemos incluso realizado operaciones coordinadas, no conjuntas aún, en el marco de esa estrategia de seguridad que ha arrojado resultados interesantes: decomisos de vehículos robados, decomisos de armas ilegales, capturas también a nivel centroamericano. Y aunque la prevalencia de los cárteles en el país no es tan fuerte como en otros países, sí estamos comprometidos y coordinando acciones con los demás países de la región. Bueno, canciller, para nosotros ha sido muy importante esta noche poder conversar con ustedes y hemos estado precisamente desarrollando varios temas. Hablamos de la concepción de política de relaciones internacionales de El Salvador, hablamos sobre el tema de la Cumbre de las Américas, la posición de El Salvador precisamente en las relaciones internacionales del continente, migración y salvadoreños en el exterior, y también sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha asumido un rol particular en la organización del evento de beatificación de Monseñor Romero. Sí, efectivamente tenemos una comisión conjunta con la Iglesia. Por parte pues del gobierno habemos 2 personas coordinando ese trabajo con la Iglesia: el comisionado presidencial para los asuntos de seguridad, el licenciado Abun, y mi persona por Cancillería. Y en las diferentes comisiones, pues como comprenderá, Cancillería está involucrada en la comisión de protocolo, en la comisión de organización del acto, en conjunto con la Iglesia, y quiero anunciar que ya a raíz de la invitación que hizo el presidente, varios mandatarios latinoamericanos han mostrado interés en participar en las actividades de beatificación. Algunos, como el presidente de Panamá, ya han confirmado verbalmente, y otros pues estamos a la espera de su confirmación, que para nosotros, debido a nuestros estándares, la confirmación oficial la damos por oficial hasta que tenemos una nota verbal o una carta donde se nos da la confirmación de la participación de los mandatarios. Bueno, vamos a estar pendiente también de los detalles de organización del evento y cómo continúa esa lista de confirmados oficiales. Muchísimas gracias, canciller, por acompañarnos en Foro 1 esta noche. Con mucho gusto, y aprovecho para desear a todos los amigos y amigas que nos sintonizan una feliz noche también. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros cerramos aquí esta edición de Foro 1. Recuerde, usted también puede ver la retransmisión de este espacio el domingo a las 8 de la noche aquí en TVX. Nosotros ponemos los insumos sobre la mesa. Esperamos que usted tome las mejores decisiones como ciudadano. Buenas noches.